Bienvenidos al curso Taller de Creación y Realización Cinematográfica. Nuestro tema de hoy es ¿cómo se cuenta una historia? Si recuerdan ustedes del momento anterior, hablábamos de cómo se adapta una historia. Allá hablábamos de una historia que nosotros encontramos en la literatura, que nos agrada, que nos gusta y que queremos contar en imágenes en una película. Aquí no, aquí hablamos de una obra primigenia. La película será la obra primigenia y esta película tendrá una historia contada para ella, escrita para ella. En este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es el guión original. Empezamos con una sinopsis. Habíamos dicho que si nosotros vamos a contar un cortometraje, entonces nuestra sinopsis será de aproximadamente 250 palabras. Si vamos a hacer un medio o un largometraje, nuestra sinopsis debe ser de 1 o de 2 cuartillas. Y en esa panorámica tan rápida, cualquier persona que lea nuestro trabajo tendrá que darse cuenta de qué va a tratar la historia que se le va a narrar. Bien, pues a diferencia de las obras adaptadas, nosotros empezamos con la sinopsis. Una vez que tenemos la sinopsis, es decir, grosso modo, de qué se va a tratar nuestra historia, empezamos a crear los personajes. Y tras tener ya la sinopsis y los personajes, nosotros escribimos la escaleta. Vamos a suponer que aquí no tenemos una obra escrita, no hay una novela, no hay una obra de teatro, no hay un cuento, ni una fábula, ni una leyenda, ni nada de lo que nosotros tengamos que echar mano, solamente de nuestra creatividad. Un día, a lo mejor tuvimos un sueño y se nos ocurrió que el sueño merecía la pena de ser contado en una película y entonces escribimos. Esto es enfrentarse a la hoja en blanco. Esto es empezar a partir de la nada y entonces escribimos de manera resumida la sinopsis de nuestra historia. Esto es la sinopsis de nuestra historia. La hacemos en resumen. Una vez que la tenemos, determinamos cuáles son nuestros personajes principales, secundarios y ambientales, como los habíamos narrado en una conversación previa. Pero esos personajes los vamos a diseñar también, los vamos a describir de la mejor manera. Posiblemente cada ficha de personaje nos lleve varias cuartillas, porque nosotros tendremos que hacer una pequeña biografía de nuestros personajes para poder entenderlos y para poder ponerlos en escena de manera creíble. Nuestros personajes deben convencer, nuestros personajes deben sentirse como muy humanos, o aunque no sean humanos, aunque no sean personajes sino de fantasía, estos personajes tienen que ser bien aceptados por el público que los va a ver. Entonces, podemos decir de qué estatura es el personaje, cuál es su color de piel, cuál es su color de ojos, cuál es su forma y la longitud del cabello, cuáles son sus aficiones, cuáles son sus gustos y sus disgustos, sus aciertos y sus fallas, porque no hay personajes extraordinariamente puros, es decir, hasta los personajes más logrados tienen un punto de falla, y ese punto de falla es justamente lo que los humaniza y aquello con lo que el público se identifica. Por ejemplo, nosotros conocemos un personaje de los cómics y del cine que es Superman. Bueno, pues Superman es todo lo bueno que sea, un hombre de acero al que no le penetran balas, un hombre capaz de volar, un hombre capaz de tener vista de rayos X o de cualquier otra sustancia o esencia que permita traspasar ciertas materias y poder ver a través de ellas. Entonces, en este caso, nosotros creemos que Superman es un personaje perfecto, pero no. Superman es vulnerable a la kriptonita. Es decir, siempre que está en presencia de la kriptonita, Superman
puede encontrar incluso la muerte. En casos semejantes tenemos a Aquiles, un personaje de Homero que era un semidios, que al nacimiento había sido bañado en aguas divinas y que como había sido sujetado del talón, el talón era la única parte que no se había humedecido en su piel, en su corporeidad. De tal manera entonces que esta era la parte vulnerable de Aquiles. El día que algo le lastimara, algo le hiriera a Aquiles en el talón, terminaría enfermándolo o incluso matándolo. Entonces, como vemos, el personaje, aun siendo hijo de un dios, aun siendo un semidios, tenía una parte vulnerable que lo iba a convertir en un momento dado en un mortal, y con esa posibilidad, la posibilidad de enfrentar y de sucumbir a la muerte. También podemos hablar de los personajes respecto a sus amigos, los amigos con los que se reúnen. También podemos hablar de cuáles son sus enemigos, cuáles son sus fobias, cuáles son los tipos de mujeres que le agradan, o de hombres, dependiendo de si el personaje es masculino o femenino, el tipo de situaciones que le gusta, en las que le gusta enfrentarse, y también el carácter, si es de carácter tranquilo, apacible, o si es de carácter pendenciero, si participa en política, si participa en religión, en deportes, en el fútbol, etc. Y cómo se pone ante cada una de las situaciones cuando le son favorables y cuando le son adversas. Una vez que tenemos esta ficha de cada uno de nuestros personajes, entonces nosotros, ya teniendo la sinopsis y los personajes, pasamos al momento de elaborar la escaleta. La escaleta para un guión original es idéntica que para el guión adaptado, de una obra adaptada. Se parte de la estructura de la narración por planteamiento, nudo y desenlace, y cada uno de esos momentos se divide en escenas, que son las entradas y salidas de los personajes. En el teatro se delimitan por la entrada y salida del escenario. En el cine se delimitan por la entrada y salida de la cámara. Entonces, las escenas quedarían asentadas en la escaleta tal como las vimos, con planteamiento, nudo y desenlace, escenas correspondientes a cada uno de estos momentos, y también nosotros vemos el objetivo de cada una de las escenas y los personajes que participan en ellas. Esto va a ser desde luego la base de que nosotros podamos escribir un guión original. El guión original entonces no es un guión derivado, es un guión que nació de nuestra propia creatividad, y en este caso estamos hablando del guión que nos cuenta la historia, el guión literario. Ustedes recordarán de conversaciones anteriores que habíamos hecho la distinción entre el guión literario, el guión técnico de producción y el guión técnico de dirección. Bueno, pues siendo el guión original o literario el que nos cuenta la historia, los otros dos guiones son obras derivadas de este guión. Este es la obra primigenia, y la película que surge de este también es una obra primigenia, porque no había ninguna obra que se le pareciera ni al guión ni a la película. Ya con estas bases, ustedes pueden desde luego hacer el diseño de su guión para el cortometraje. Están ahorita en la posibilidad de desarrollar su propia temática y enfrentar el reto de hacer un cortometraje. Lo que sigue de aquí, entonces, una vez que tengan su guión, es disponer sus escenas, agarrar su cámara, darles indicaciones a sus actores y empezar a rodar la película. Es decir, aquí, con la creación del guión original, se acaba el momento de preproducción y entran ustedes al momento de producción o realización cinematográfica. Cuando terminen ese segundo momento, que es el de realización o de producción cinematográfica, estarán ustedes en condiciones de pasar al tercer momento. Y pueden, como lo habíamos planteado antes, en pláticas anteriores, pues, pueden ustedes ser su propio guionista, director, productor y editor,
o pueden hacerse de un equipo de trabajo. Lo más recomendable es que ustedes trabajen en equipo y que de esa manera le asignen roles específicos a cada uno de los integrantes para que la película sea más completa, y porque cada uno de ustedes será una persona más especializada en su tarea específica, en lo que cada uno sabe hacer. Pero tampoco les quitamos la ilusión. Ustedes, incluso si no quieren pelearse con actores o con camarógrafos o con todo el otro personal, pues pueden hacer stop motion, es decir, una película de animación en la cual ustedes dibujan o esculpen plastilina o diseñan muñecos o recortan figuras y las ponen a actuar. Bienvenidos, tomen su cámara y acción.